Hola, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el programa Tendencias del canal Televid. Lunes, martes y miércoles, 9:30 de la noche. Bueno, y aquí hemos tenido el invitado varias veces. ¿Por qué? Porque es un experto en seguridad social y es un experto en pensiones, por ende. Pero ¿dónde quedó la reforma pensional? ¿Dónde se quedó entreverada allá en el Congreso de la República? ¿Cómo va a quedar la reforma pensional para los colombianos? Hemos invitado al doctor Oscar Iván Palacio. Hombre, bueno volverlo a ver, señor. Usted, doctor Juan Fernando, y a los millares de televidentes de Televid, no es pleonasmo, una buena noche. Bueno, arranquemos con qué tenemos hoy por hoy de la golpeada o frenada reforma pensional. Dijéramos, de los propósitos de reforma de candidato y presidente ya, doctor Petro, es la que más avanzada está. De las tres más importantes, Sí. Salud, laboral y pensiones, Sí. la pensional Sí. es la que más avanzada está. Hoy tenemos un primer debate aprobado en la Comisión Séptima y va para plenaria. Sí. Para plenaria, en plenaria seguramente va a ser muy discutida. No hubo las dificultades que tuvieron la de salud y las otras reformas. Hay un punto álgido y es si los fondos pensionales van a manejar solo lo que supere los tres salarios mínimos hacia arriba, o si los dos mínimos o si un mínimo. Sí. El gobierno ha planteado que son sobre tres mínimos lo que debe manejar el sistema contributivo que va a manejar para la totalidad de afiliados a la Seguridad Social en pensión en Colombia, Colpensiones. Sí, déjeme, Entonces, la discusión es importante. permítame, Sí. doctor Palacio, esta pregunta. ¿Por qué se pega el gobierno de los tres salarios mínimos para contributivo y de ahí para abajo el de las pensiones públicas? Es una cifra no de honor, es una cifra que ha sido estudiado por un lado Fedesarrollo y a sus fondos que dicen la cifra de tres mínimos manejada por el Estado por la alcancía de Colpensiones va a aumentar la deuda pensional en un 50% más y va a ser impagable. El gobierno dice no, ese dinero que se va hasta tres mínimos, que es el 85% del ahorro de todos los pensionados en Colombia, de todos los afiliados, disculpe, Sí. en los fondos privados, pues obviamente es de los afiliados. Quiere manejarlo Colpensiones para que dé réditos y así funcionar como un fondo similar a los privados. Es que la plata de Colpensiones no es para feriar, la plata de Colpensiones es para que dé rendimientos y para mejorar las perspectivas de que más personas se pensionen y que se garanticen unas pensiones con un menor subsidio del gobierno nacional o del Estado. Es importante para todos los televidentes. Casi la totalidad de las pensiones en Colombia son subsidiadas por el Estado de la siguiente manera. Cuando es en Colpensiones, una persona con un mínimo, al Estado le cuesta 40 millones de pesos. Cuando es una pensión de 18 a 20 mínimos, que la tienen más de 25.000 personas, más de 10 mínimos, el Estado también subsidia, pero entre 500 y 1.300 millones de pesos por ese ciudadano, igual al obrero. Sí. Entonces, el Estado siempre subsidia. En el régimen de ahorro individual también subsidia. Subsidia menos porque es una cuenta individual de Pedro Pérez, que toda la vida cotizaba en ese fondo, pero cuando se agote la cuenta individual, el Estado tiene que responder y tiene que subsidiar. Ahora se habla mucho de un fondo de solidaridad pensional, que es un fondo como el de la gasolina, obviamente, Sí. de inversión, no de gasto en Toyotas, que se gastan toda la plata, es muy serio y ha funcionado. Pero el gobierno se hace esta reflexión. Hoy hay 200.000 pensionados, 100.000 por las aseguradoras porque es sobrevivencia o invalidez. Pero cuando empiecen a pensionarse por vejez,
los 100.000, los 200, los 500, 100 millones de personas que hace menos de 8 años en los fondos privados, seguramente ese fondo de solidaridad pensional se va a agotar y el Estado va a tener que responder con los fondos privados o con Colpensiones, pues que responda de una vez. Pero eso sí, se respetan los fondos privados, se respetan porque han sido buenas entidades, solo que van a estar afiliados si quieren, todo y que tengan más de 3 mínimos. No si quiere, obligatoriamente, para que los administren ellos. Quiero hacerle una pregunta. La reforma que está en la Comisión Séptima de Cámara, Del Senado. del Senado, perdón, Sí. del Senado, ¿a quiénes cobija en generalidades esa reforma? ¿A quiénes cobija? El gobierno y el Congreso, ha habido un binomio ahí, va a ser muy garantista. Yo creo que incluso exagerado, porque es que el tema de pensiones es un tema generacional y la vida y la existencia se va como el agua entre las manos. Rápidamente uno pasa de viejo a niño, de niño a viejo, rápidamente. Recuerde cuando hicimos la primera comunión, etcétera, rápidamente, y son temas densos. Hoy la propuesta está más o menos en 850 semanas Sí. y en más de 40 años. Sí. Me parece, incluso, lo digo con absoluto respeto, Sí. exagerado. Sí. Exagerado porque eso tiene sus costos, pero el gobierno quiere ser garantista en eso. Hoy se puede decir, porque estamos en una discusión de reforma y faltan 3 debates, y falta la conciliación, y falta la Corte Constitucional. Falta la demanda, sí. Faltan muchas cosas, pero va a haber más garantías que la Ley 100 en cuanto a la transición para que no afecten a las personas que hoy tengan más de 800 semanas o tengan más de 40 años, que me parece exagerada. ¿A quiénes va a afectar? La nueva reforma Sí. va a afectar importantemente a las nuevas generaciones. A que tengan menos de 35 años, sobre ese va a recaer el peso de la nueva reforma. Y lo que sí es importante, no en esta nueva reforma, pero la que tendrá que hacerse en 8 o en 10 años por los ajustes poblacionales. Aquí el presidente tiene un punto de honor, no toca la edad, pero la verdad es que las mujeres se aproximan a los 80 años y la dejan en 57 años. Y se va a rebajar hasta 1000 semanas, que uno quiera hasta 1150 semanas. No hay duda que en 10 años va a haber una nueva reforma pensional, pero va a haber garantías de transición. Se afectan los jóvenes, se afectan las nuevas generaciones, pero uno esperaría que ellos tengan unas mejores condiciones de vida, Sí, claro. porque ya tienen unas ventajas. El niño que está naciendo hoy va a vivir 90 años. El joven que está viviendo hoy va Con a tener más de tremenda 80 tecnología años. de medicina y clínicas. Entonces, pagar una pensión durante 40 años, yo lo veo muy complicado. Bueno, usted habló de regímenes de transición. El régimen de transición cobija la disminución de la edad. Sí. ¿Dice usted qué? La reforma trae una política de género. La mujer... Sí, eso hacia allá iba, por eso le pregunté en cuánto estaba. No le pregunté lo de la mujer, pero la mujer va a tener un foco Un foco de interés. en esa reforma. A ver, ¿qué le decimos a las mujeres? El del gobierno nacional ha sido extremadamente generoso. Mujer que tenga hijos, hasta 3 hijos, 150 semanas menos. 1150 semanas, no 1300 semanas como en Colpensiones. O sea, hoy día. 50 por hijo. 50 por hijos. Pero la Corte Constitucional, con un hombre muy estudioso, garantista, Juan Carlos Cortés González, dijo en una ponencia aplaudida por la Corte Constitucional, para en 2026 rebajen a 1000 semanas. El Congreso tiene una garantía de manejo legislativo. Sí. Y eso fue lo que dijo la Corte Constitucional. Pero no es una camisa de fuerza. Es una posibilidad que ya la midió la Corte Constitucional. Considero yo humildemente que el legislador no está amarrado a dar las 1000 semanas que ordena el constituyente, el constitucionalista y magistrado, el doctor La Corte, Sí. de 1000 semanas a partir de 2026. Ahí va a haber seguramente una triangulación, va a haber unos debates y va a haber una nueva ley que puede quedar en 1000, 1050 semanas, Sí. porque lo hace muy costoso.
Yo ayer acá en Medellín me monté en un bus. Hacía rato iba para la frontera acá en Envigado. Y en una parada se montaron 7 mujeres, todas con caras de trabajadoras a las 6:30, y un varón. Ya las mujeres trabajan más, ya las mujeres viven más. Bienvenida es romper ese yugo de violencia y de persecución y de falta de oportunidad de las mujeres, pues realmente 1000 semanas es exagerado, pues si la Corte lo da y el Congreso lo legisla, bienvenido. O sea, garantías para las mujeres. Sí. Pero hablando de las garantías, yo quiero aprovechar esta oportunidad, doctor Juan Fernando, con los televidentes, compartirles lo siguiente. Lo mejor de la reforma, y por eso creo que no se va a caer, ¿qué congresista es? De los de ultraderecha, que aquí hay muchos, casi que empalagosos, y de ultraizquierda, que también hay muchos. Empalagosos también. Seguramente empalagosos, pero respetables todos. Sí, todos respetables. Porque son además legisladores y a ellos les debemos sumo respeto y en su libertad tenemos que admitir que tengan libertad porque son los representantes del pueblo. Van a negar un auxilio de 230.000 pesos para un adulto mayor, que son 3 millones, que fue una de las promesas que no ha cumplido el presidente, que era de 500.000 pesos. Yo lo tuve oportunidad de conocer de él, de su boca, cuando era candidato y de cerca. Él dio una explicación. Dice, he faltado a esa palabra por un pecado mayúsculo que llaman la regla fiscal y una horrible cuentas que encontré, que es la cuenta de los combustibles. Y esto vale 6 o 10 billones de pesos. Y quisiera darlos, pues están en condición del país. Con estos 2,5 millones de auxilios o de renta solidaria, que así la llama el presidente, sacamos a 2,5 millones de colombianos inmediatamente de la línea de la indigencia. Pero eso no es lo ideal. Sácalo uno de la línea de la indigencia. Lo ideal es todo el propósito para que con la ayuda de los departamentos y en los municipios, ahí a los candidatos que están en elecciones ahora hagan un llamado, los saquemos de la línea de la pobreza. Porque esas personas no se pensionaban por irresponsables, por falta de oportunidades, por pobreza, por falta del Estado, porque la Ley 100 y la Seguridad Social de Colombia ha sido inoperante. ¿Cuándo conocemos nosotros un cosechero de café o de maíz o de una ganadería pobre pensionado? Nunca. Entonces, esto es una deuda social con estas personas. Eso es una de los mejor de la pensión, lo solidario, que vale mucho, claro. La fuerza pública vale mucho, las fuerzas militares valen mucho, los altos funcionarios valen mucho, todo vale mucho, pero esto es una deuda de un Estado social de derecho que hay que hacer todo el esfuerzo, valga 6, vale 8 millones y que ojalá pronto llegue a la línea de la pobreza que hoy está en 440.000 pesos. Pero aún así, doctor Juan Fernando, la reforma pensional tiene aspectos grises, que se lo he dicho a la señora ministra y que quiero compartir con ustedes. Sí, después de la pausa vamos a continuar con el doctor Oscar Iván Palacio hablando de cómo viene encaminada la reforma pensional y en plena época electoral. Ojalá pues salga bien librada la reforma. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, doctor Oscar Iván Palacio, usted desde que entró al CED ha dicho que la reforma es gris. Sí. Cuéntenos, ¿por qué es gris esa reforma pensional? Bueno, hemos dicho que es una reforma audaz y tiene 2 cosas definitivamente favorables. Y es la pensión o la renta solidaria para 2,5 millones de adultos pobres, que ojalá lleguen a la línea de la pobreza. Eso no lo ha hecho ningún gobierno, sí, dedicados a repartir desde 40.000 hasta 80.000 pesos como una limosna vulgar. Ojalá acompañado de una política de Estado ese auxilio de 130.000 pesos. Segundo, la priorización de las mujeres. Eso es muy importante. Pero faltan cosas. Si yo me pongo a leer la reforma, es muy parecida en algunos aspectos a la Ley 797, que tuvo cosas muy buenas,
que la pensión especial, que la pensión familiar, que la pensión especial de vejez, ahí se conserva todo eso, que la pensión de sobreviviente, ahí está. Pero he llamado atención al gobierno y a los congresistas, que se los he dicho a la señora ministra, a los viceministros, a los congresistas de todas las tendencias, es ahora o nunca. El acto legislativo 1 del 2005 dejó 1 millón de personas sin pensionarse, porque les quitaron la transición a los que no tenían un X número de semanas en el 2005, se las anticiparon al 2010, y eso fue fracaso para 1 millón de colombianos. Vamos a hacer no que haya más adultos mayores con 221.000 pesos, sino más adultos y familias pensionadas. Y lo reitero, ministra, y lo reitero, congresistas, háganlo, tengan la voluntad, porque es que vamos a hablar sobre pensiones mínimas. Primera, pensión familiar. Existe desde 2015. Era para 400.000 familias, hay 1.500 familias, la mayoría de los fondos privados. Ustedes, Pedro y María, son esposos o compañeros, tienen 1.150 semanas, van a los fondos y les entregan el cheque de la pensión. No hubo información, pero es así elemental. Pero se sabe qué pasa en Colpensiones. Tienen que tener 350 semanas cada uno, 325 semanas cada uno individualmente antes de los 45 años. Y una cosa más amargosa, porque solo el 1% de las Marías cumplen eso. Si van a la casa y tienen un televisor a color, ya no califican. Por favor, eliminar requisitos para la pensión familiar sobre un mínimo, que cumplan la edad, que cumplan las semanas y vayan a reclamar su pensión familiar. En los próximos años habrían 300.000 personas pensionadas familiarmente y no adultos mayores con 221.000 pesos. ¿Tenemos caja para eso? Sí la hay, porque es que la pensión familiar no es un regalo, no son los 221.000 pesos que salen físicamente de la caja de la tesorería. Pedro cotizó 6 o 700 semanas y María cotizó 6 o 780 semanas, tiene hasta más de las 1.300 semanas. Entonces ya el auxilio del Estado con esa pensión de los dos va a ser de 20 o 25 millones de pesos para una familia pensionada de por vida. Eso no es de caja, eso es con la plata de la gente que ha cotizado ese matrimonio, ese hogar, y la tienen ahí. Es juntarla como la hacen en los fondos privados. Pensión familiar sin requisitos para las familias pobres y solo para pensión mínima. Ahí el Estado no subsidia. Subsidia como subsidia a todos los pobres, con 40 millones aún mínimos, o a todos los magistrados y senadores de la República, con 1.300 millones el día que se van. Yo le iba a preguntar sobre ese tipo de personajes en el país. Hay maestros que tienen 2, 3... Sí, eso se ha ido acabando. ¿Perdón? Se ha ido acabando, afortunadamente. Bueno, esa es la pregunta, una de las preguntas que le quiero hacer. Vamos a tener pensiones, varias pensiones por personas como los profesores, como qué sé yo, que han sido unos privilegiados. Sí. Dijéramos que aquí hay dos tipos de cosas para no ser populismo. Pensiones altas. Son 25.000 pensiones mayores de 10 mínimos, de las cuales 5.000 son mayores de 17 mínimos. Para un país con inequidad y tanta pobreza, con 3 millones de adultos sin pensión, es terrible, pero son legales, la gente las trabajó y hay que respetar el estatuto y todo. Y ahí está la legislación. La legislación. Eso no es un robo, es injusto, es chocante, pero está. Los maestros tenían su legislación, no tienen 20 mínimos, pues si tienen 10, tienen 8, tienen 12 mínimos, pero son para los maestros antiguos que se han ido terminando y ahora el maestro lo único que tiene es que se va a pensionar las nuevas generaciones de profesores a los 57 años. Hay no mayores cosas. Pero sigamos, es para los que no tienen pensión. No hagamos populismos con las pensiones altas. Llegará el momento que tendrán que pagar no un impuesto, sino una subvención más alta, que participen con el 5, con el 10% para los que no tienen pensión. Eso no es un pecado. Y siempre se oponen a eso porque es condición del ser humano tener más y más. Mía también y de todos nosotros, pero hay que pensar en los que no tienen. Segundo, la pensión fiada. Hay muchas personas que tienen las 1.000 semanas, las 1.100 semanas, pero ya no cotizan. Ya no trabajan porque tienen más de 50 años, yo tengo 72 años. Yo debía de tener bastón en este momento para mucha gente,
porque hemos subido la calidad de vida, la existencia, y una persona de 50 años es un anciano para el mercado laboral. Entonces, qué bueno a estas personas para salario mínimo o hasta mínimo y medio, para no hacer populismo ni darle subsidio a todo el mundo. Le dice, señor, le damos la pensión, sígala pagando de su propia pensión hasta que ajuste en las semanas. Son 100, son 200.000 personas que se irían ya por un periodo de 10 años para corregir las injusticias del acto legislativo en el 2005, que dejó a 1 millón de personas sin pensión. Tercero, esto sí puede sonar a populismo, pues yo veo que el presidente habla mucho de la tierra, y el presidente habla mucho de la tierra, el presidente Petro, el gobierno, del campesino de la tierra. La medida para que el campesino no se venga, que es un drama. Colombia es un importador y cada día vamos a tener una hambruna. Por seguridad nacional y alimentaria tenemos que preservar la población del campo, los viejos y los jóvenes, pagar la seguridad social de los jóvenes campesinos para que no se vengan y preservar un poco más el auxilio al adulto mayor del campo con tal que se quede en el campo. Empecemos a hacer justicia social y priorizando la seguridad social en pensiones en el campo. El drama de campo cada 5 años tenemos el 24% de población rural, cada año disminuye en un 1%. Ya en el campo la gente no trabaja porque no hay jóvenes. Entonces la seguridad social en el campo es otro. Cuarto, no todo es para dar, Juan Fernando, no todo es para dar. Tengo una queja. Sí, ¿la queja es cuál? Hoy, una mujer que tenga 28 años y viva con un señor de 28 años o de 70 años, se muere causante de 28 o 70 años, queda pensionada a 20 años si no tiene hijos. Pero una persona de 28 años es muy joven para tener una pensión de 28 años porque vivió con un señor de 70 años, así sea legítimamente, legalmente, claro. No estaba hablando de fraude. Sí, obvio. Me parece que esa pensión de sobreviviente, cuando el sobreviviente, si no tiene hijos, es muy joven, debe aumentarse. El que tenga menos de 38 años y quede viudo y no tenga hijos, que el Estado o el fondo le garantice una pensión por 10 años. Porque nos estamos llenando de viudos jóvenes y de matrimonios muy sospechosos, donde una pensión de una persona de 70 años que es válida con una persona de 28 años y tiene un hijo, así sea adoptado, es una pensión para 55 años de sobreviviente. El legislador tiene que trabajar con mesura. No estoy tratando de quitar la pensión de sobreviviente, sino atajos a la indelicadeza. Hay que ser muy cauteloso con la pensión de sobreviviente. Y hay que también ser muy justo. ¿Sabe qué está pasando, doctor Juan Fernando y televidentes? Personas que han vivido 40 años en unión marital o en matrimonio y en una pelea y se divorcian o se separan. Se muere la persona. Quedan sin nada. A familias separadas, si son de hecho unión marital o si son por matrimonio y fueron divorciados y tuvieron hijos y tienen más de 20 años, que haya respeto a la proporción pensional en caso de fallecimiento de uno de los dos, aún divorciados, como sucede en los países desarrollados. Lo voy a volver a invitar cuando estemos por allá en el cuarto debate. A ver cómo llega eso al cuarto debate. Congresistas, déjenme hablar a los congresistas, actúen con libertad, pero necesitamos más pensionados, sobre todo las personas que tengan menos de mínimo y medio, para que haya más equidad. Hemos terminado Tendencias con un muy buen invitado y un tema, pero tremendamente importante. Al doctor Óscar Iván Palacio, mil gracias. A todos los televidentes, sigan en la programación de Televid.